Antes de comenzar, un mensaje de nuestros patrocinadores. ISCAT. ¿Tienes dudas sobre cómo publicitar tu negocio con la nueva normalidad? Tenemos la solución. Expande tu negocio a la red con nuestro paquete Plus, que incluye publicidad en internet, redes sociales y tienda en línea. Infórmate al 232-104-3022 o en nuestra página de Facebook. ISCAT, Directorio Comercial Virtual. Tu negocio en la web. Mira. Lo que somos y cómo lo entendemos, juntos y como individuos. ¿Hasta dónde llega lo dado por sentado y comienza lo sentido? Descúbrelo con El Ojo Podcast. Psicología, arte, misterio, actualidad. Con Guillermo Sampieri, Javier Guerrero y Sergio E. Cerecedo. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos al Ojo Podcast, una emisión más. Esta tarde me encuentro con Xavi y también tenemos un invitado muy especial. Es nuestro primer invitado que es experto en neurociencias, en neuropsicología. Y tenemos un tema candente, se va a poner color de hormiga la cosa. ¿Cómo estás, Xavi? Hola Memo, ¿cómo estás? Bien, muy contento de estar otra vez contigo aquí. Hoy nos falta Sergio, pero para la siguiente aquí va a estar con todos nosotros. Y también muy entusiasmado de tener aquí a Ángel, que nos va a hablar de un tema que ha sido muy debatido, sobre todo no solo entre la psicología, ¿no? Entre tú y yo aquí cuando platicamos sobre neurociencias y psicología y los objetos de estudio, da para mucho y hoy vamos a tener el placer de poder echarnos una muy buena plática. Ángel, bienvenido, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Ya teníamos un ratito que teníamos planeando este programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Memo? ¿Qué tal, Javi? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Ya teníamos un rato, como dices, que nos queríamos poner de acuerdo para tener esta llamada, esta plática, como dicen, de todos estos temas tan interesantes de psicología, de neuropsicología, y qué bueno que por fin se pudo dar, y pues ya aquí estamos para platicar un poquillo del tema. ¿Nos podrías hablar un poquito de ti, de tu formación? ¿Qué es lo que haces? Sí, fíjate que es curioso porque a veces me pongo a pensar como en esto de la pequeña semblanza de quién soy y cosas así. Justamente cuando me lo preguntan directamente, es así como de, ay, este, voy a tratar de comentar un poquillo que he hecho. Y bueno, creo que, pues como saben ustedes, soy egresado de la prestigiosa y honorable y bien querida Universidad Veracruzana. Salve. Exactamente, a quien le debo mucho, realmente. O sea, no puedo quejarme realmente de lo que me dio la UV. He estado siguiendo los podcasts, todo lo que se ha hablado. Coincido con muchas cosas que ustedes mencionan respecto a cómo se lleva un poco tal vez la currícula, buenos profesores, algunos que, bueno, ya se ha comentado, pero creo que en términos generales puedo decir que la UV me ha aportado mucho, y creo que más allá de lo que me ha aportado como tal la carrera de psicología, creo que es lo que me aportó el laboratorio de psicobiología, donde estuve como asistente de investigador. Fueron casi 3 años de que egresé de la facultad, entré al laboratorio. Durante ese periodo fue que realicé una especialización en métodos estadísticos, y bueno, ya sé que de eso vamos a hablar más adelante, entonces ya me estoy preparando porque les voy a contar algo. Yo creo A ver, que ¿no? si en primer, segundo, tercer, ¿sabes? Hasta cuarto semestre me hubieran dicho, oye Ángel, terminando
carrera te vas a meter a una especialización en métodos estadísticos, yo me hubiera reído. En serio me hubiera reído. Y hubiera dicho, a lo mejor en ese momento, así se los voy a poner para irnos riendo un poquito y para que se ría un poco la audiencia, yo hubiera dicho, ay, guácala. Pero Por bueno, dos. Por pero bueno, tres. las cosas pasan por algo y no me arrepiento de haber entrado a esa especialidad. Ahora me doy cuenta de lo importante que fue haberla hecho, a pesar de que no me considero un usuario de la estadística prominente y que me pregunten mucho de estadística y que yo lo pueda contestar y decirles, ah, sí, esto es por esto y esto, como otros compañeros que sé que también han hecho esa especialización y que están sumamente preparados. Yo la tomé porque realmente dije, lo que aprendí en la facultad no me es suficiente para lo que necesito en la investigación, o sea, necesito aprender más estadística para poder dar solución a lo que yo necesito. Entonces tomé esta especialización, la termino y tengo unos meses en lo que me preparo para aplicar a la maestría en diagnóstico y rehabilitación neuropsicológica de la UAP. Y pues me voy a Puebla 2 años y pues justamente apenas ahorita en 2019 terminé la maestría y pues ya ahora el 2020 es el año de preparación para el doctorado porque al final a donde quiero que me lleve el camino es a las sendas de la investigación. Que bueno, platicando con amigos ya es decir que realmente pues investigador pues ya se podría decir que ya soy, ya es el papel que he estado cumpliendo en este tiempo, ya simplemente es especializarse más, tomar una línea de investigación y seguirla. Entonces creo que brevemente, un poco, no tan resumido, pero sí tal vez un poco a modo de relax, de plática, eso es lo que he venido haciendo desde que entré a la Facultad de Psicología en ese lejano, ¿qué fue? 2010 más o menos, 2010. en ese Ándale. lejano 2010 y justamente ahora a 10 años más o menos, porque entramos en agosto, ¿no? Sí. A casi 10 años, aquí me encuentro y esto es lo que he hecho. Pues vas bastante bien, muy encaminado a lo académico o la investigación, ¿no? ¿Te ves trabajando en una universidad, Ángel? Sí, definitivamente creo que algo que me gustaría mucho y que creo que es una de de mi tirada es poder entrar a una universidad como investigador, como docente y creo que mi meta máxima, una realización personal que yo tendría sería poder entrar al Sistema Nacional de Investigación Ah, de, pues, con- de conocido. pues como vas, yo creo que sí lo logras, Ángel. Este, Esperemos, mientras hay que, ahora sí que el chiste que siempre tengo es mientras hay que sobrevivir al 2020. ah, Pues ya vamos sobreviviendo medio año, así que ya cada vez falta menos. logro desbloqueado. Luego desbloqueado. Que Julio era un checkpoint o algo así, ¿no? Ojalá, ojalá. Al- Entrando un poquito ya en materia, este, pues empezamos con una serie de preguntas, ¿no, Xavi? Me parece bien. Perfecto. ¿Cuál tienes por ahí para nuestro querido amigo Ángel Omar? La primera pregunta, bueno, sobre lo que me gustaría que vayamos platicando un poquito es, pues precisamente la, el papel de la neuropsicología, ¿no? O sea, porque pareciera que esta parte de la psicología, esta misma disciplina está como alejada de las demás, ¿no? Bueno, yo así lo percibo porque incluso ahí, bueno, en la facultad, el laboratorio de psicobiología a mí se me hacía como un espacio donde, espérate, aquí solo pueden entrar los que conocen el cerebro, ¿no? Era como un espacio de, hasta un poco prohibido, ¿no? Para otros. Bueno, Hasta rejas tenía. te tienen reja.
Yo así lo sentía y entonces por eso lo digo, ¿no? Porque sentía como a los de neuro más, como apartados, ¿no? O sea, como que eso era otra cosa, ¿no? Entonces no sé cuál es tu opinión sobre eso, Ángel, ¿cómo lo ves? Yo cuando llegué al laboratorio llegué, ahora sí como dicen, con el rebozo y me tapaba la cara, eh, porque pues o sea, llegas sin conocer del todo, o sea, bueno, es que hay como mucho que decir, ¿no? Eh, para empezar, creo que, y se ha mencionado en algunos podcasts, la carrera no te prepara para entrar a las neurociencias y mucho menos para ser neuropsicólogo. Yo creo que conocí la llamada disciplina neuropsicológica gracias a la materia de psicobiología. Recuerdo, yo tomé la materia de psicobiología, le comentaba a Memo con la doctora Ana Gloria, otra excelente mentora. Y ahí escucho por primera vez esta palabra de neuropsicología, pero esos momentos en donde dices, uy, está muy interesante, me gustaría hacer eso. Pero yo tomé psicobiología en tercer semestre, pasas a cuarto, pasas a quinto, pasas a sexto y empiezan a bombardearte con otras áreas, con otros temas, con otras cosas. Y se va como que quitando un poco, ¿no? Eso. Entonces, debo decir que afortunadamente tuve la oportunidad de entrar al laboratorio de psicobiología ahí fue como el despegue, ¿no? Ahí aprendí, realmente reconocí la importancia de hacer investigación, la importancia de las clases de métodos de investigación, la importancia de las clases de estadística, y dije, esto es lo que quiero hacer y hasta aquí quiero llevar mi vida y me voy a enfocar en esto, ¿no? En hacer esto que me gusta. Y claro, conocí ya a profundidad esta hermosa disciplina que es en la que me he especializado, que es la neuropsicología. ¿No la ves alejada? Ah, pero es que yo creo que no tenemos la culpa de que nos hayan mandado al tercer piso. No, no me refiero, no tanto físicamente, sino Es broma, es broma. Este, hasta en la currícula solo hay una materia. Y fíjate que es curioso, Memo, porque platicando con colegas, psicólogos y ahora neuropsicólogos que he conocido, me han dicho que en otras universidades le dan más pie, a, le dan más apoyo, tal vez, más reconocimiento a las neurociencias y que incluso hay materias de neuropsicología. Pero creo que es un poco de lo que habíamos hablado previamente, que son como de estos grupos donde o sea, estados donde tienen grupos fuertes de neuropsicología. Llámese México, llámese Guadalajara, llámese Monterrey, Puebla, que son ciudades grandes que se han formado en la neuropsicología y que hay neuropsicólogos que puedan aportar el conocimiento a los alumnos, y porque han luchado porque se haga. Yo creo que por mucho que en la facultad se quiera apelar y decir, no, hay que darle más prioridad a esto, yo creo que tendría que pasar un tiempo para que se apruebe este tipo de enseñanza, ¿no? O sea, al menos como una materia de formación especializada, una optativa, tal vez sería un poco difícil. No sé cómo esté la situación de la facultad ahorita, pero sí, 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 o sea, no sé si decir que la neuropsicología está alejada sea como la palabra que yo usaría, porque no sé si es que la neuropsicología está alejada o más bien la formación que tenemos nos alejó de la neuropsicología. Sí, de hecho creo que tienes razón, va por ahí porque es curioso que aquí, bueno, en el estado, teniendo al doctor Alcaraz y a la maestra Ana Gloria, que, bueno, yo no tomé clases con ellos, pero o sea, sé de la relevancia que aportan.
a pesar de tenerlos aquí, no haya, como dices, una materia de formación o optativas o una de las de especialización en psicobiología, ¿no? O sea, también está curioso. O sea, porque fácilmente podríamos hacer por ahí algún cambio curricular y meter un par de materias, bueno, las materias necesarias para que esta disciplina, para que esta parte de la psicología sea más estudiada, más visible y más conocida. Entonces, a mí sí se me hace ahí como curioso, ¿no? O sea, ya hemos platicado mucho de la estructura del plan curricular que egresar como psicólogo general a veces es, que yo le decía a Memo, ¿no? Sales sabiendo mucho de poco de mucho, o bueno, sí, algo así. Entonces, Poco de sí mucho. Hay un dicho, ¿no? Popular. Ya, bueno, creo que parece ser que yo voy a ser el señor de los dichos en esta invitación. Pero, pues, lo que dicen, ¿no? De que, este, ¿cómo es? El del cinturón, el Que que mucho, mu- mucho abarca, poco mucho aprieta, abarca. ¿no? Ajá. sí. Entonces, sí, creo que aquí hay como dos cosas, importantes que hay que mencionar respecto a en estas palabras que estamos manejando de alejamiento de la neuropsicología. Y creo que una situación importante es que voy a tratar como de llevar, son dos ideas, pero voy a tratar como de juntarlas. Es que la neuropsicología no es tan bien conocida, ¿eh? O sea, en el sentido de, o sea, no es tan bien conocida. Porque si tú preguntas a las, o sea, si se tiene el problema, y que es algo que se ha mencionado en emisiones anteriores, si se tiene el problema de que muchas personas no saben qué hace la psicología, ahora imagínense el problema que tenemos cuando hablamos de neuropsicología. No, pues peor. Realmente, y ya, o sea, y mínimo, sabes que dices, ok, la gente, las personas con las que se van a trabajar no lo sabes, pero se lo explicas. Y el problema creo que se ha enfrentado la neuropsicología es que lo explicas a la gente le explicas tu servicio, lo que tú aportas, y en muchos casos se lo tienes que a explicar también a otros profesionistas, a otros profesionales de la salud. A nosotros. Por eso te invitamos. Sí, exacto, ¿no? Entonces, creo que no es que el neuropsicólogo quiera alejarse de la psicología. Creo que no sé, estoy hablando por mí. O sea, porque algunos van a decir, no, la neuropsicología, no sé qué, yo soy neuropsicólogo, estoy más arriba que los psicólogos, bla, 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 bla. Sí. Y no es eso. O sea, es lo que comentábamos un poco antes de iniciar el programa, es que el psicólogo va a tener una formación especializada en su momento y va a decir, aquí empieza el psicólogo y aquí termina y esto es lo que yo abarco. Y el neuropsicólogo va a decir, bueno, mi formación como neuropsicólogo empieza aquí y termina aquí y abarca esto. Y es lo que se comentaba un poco. El neuropsicólogo no va a buscar hacer lo que hace el neurólogo, lo que hace el neurocirujano, lo que hace el terapeuta del lenguaje, lo que hace el psicólogo eh, eh, clínico, por ejemplo. Sí. Se los juro que eso también tiene mucho que ver con la ética, de que llegan a neuropsicología y te dicen, bueno, neuropsicólogo, doctor, el título que ustedes quieran, fíjese que me siento mal porque tengo X problema y pues quiero tratarlo, ¿no? Quiero llevar un proceso de terapia. Ujú. Yo personalmente como neuropsicólogo y como especialista, como que me he especializado en esta área, porque no puedo decir que ya soy un especialista, estoy en formación, yo le digo, discúlpame, te voy a canalizar con un colega que sé que te va a brindar las herramientas que tú necesitas porque mi trabajo es otro. Y entonces es como muy, muy, muy clásico, ¿no? Me llega algún mensaje de algún conocido y me dice, oye Ángel, ¿tú atiendes personas en psicoterapia? Y le digo, pues discúlpame, pero no. Mi formación va hacia otro lado. Ahorita pues vamos a hablar un poquito de esto ya cuando entremos de lleno a qué hace la neuropsicología.
pero pues creo que en primera instancia es esto, ¿no? Como decir, ok, son muchas disciplinas, pero cada disciplina se especializa en algo. Entonces, yo sé cuáles son mis límites, yo sé cuál es mi casillero, y sí, puedo pedirle apoyo a los otros casilleros, a las otras disciplinas, porque lo importante es hacer un trabajo interdisciplinario y es algo por lo que se ha abogado mucho actualmente. Y decir, yo voy a aportar mi granito de arena, pero no voy a resolver todo. Y el neurólogo tampoco va a resolver todo, y el neurocirujano tampoco va a poder resolverlo todo, ni otras disciplinas, sino todas vamos a colaborar porque a fin de cuentas, si nosotros somos profesionales de la salud, lo importante pues es el paciente, ¿no? O sea, que la persona se recupere, que la sociedad esté bien, que creo que tal vez es un poco de lo que se ha olvidado las disciplinas de la ciencia de la salud, tal vez un poco, y que creo que se está recordando ahorita con este proceso que estamos viviendo, ¿no? Que lo importante es el paciente y trabajar para ello, pero bueno, ese es otro tema. Sí, Ajá. sí, lo importante, como dices, es pues la integridad la integridad, el bienestar y la satisfacción de quien busca un servicio psicológico, sea la índole que sea, ¿no? Y qué bueno que mencionas esta parte de que vamos a pasar a qué es la neuropsicología, ¿no? Porque creo que eso va a abrir más panorama y más interrogantes ahorita, pero sí, nos gustaría que nos contaras de qué va la neurociencia, las neurociencias, qué estudian, qué se enfocan, qué hace un neuropsicólogo. Y es que sí, Ángel, porque dijiste varias cosas muy, muy interesantes, pero para poder comentar alguna, sí es muy necesario que respondas esto. ¿Qué es lo que hacen? Y mira, aquí me encanta contar historias antes de llegar al punto. Le molesta a muchos amigos, pero bueno. Fíjate que Te llevarías bien con Sergio Cerecedo, ¿eh? Sí, pues no ya estuvo Sergio. esperemos que si no digo ninguna cosa que mala, me inviten a otro programa y que ya esté el buen Sergio y podamos platicar. Ah, claro que sí. ¿Ya Mira, creo estás? que lo importante es poner el contexto en todo. Entonces, el contexto es muy importante. Y antes de decir qué hace la neuropsicología como tal, yo podría decir, esa es mi perspectiva, eso es lo que yo creo, lo que he visto, o sea, desde mi trinchera yo puedo decir esto. Las neurociencias son es que a veces se trata uno de usar términos tan rimbombantes y termina diciendo todo de una forma muy trivial, ¿no? Pero las neurociencias son todas estas disciplinas que su objetivo es estudiar las bases biológicas de la conducta. Y que eso es muy importante. Es como curioso y quiero que entre todo esto que luego digo y que luego divago, voy a decir algo muy importante ahorita para que me lo recuerden más tarde, que es el mal uso de la palabra neuro. Que, uy, eso es Ok. otro El tema mal. aparte. El mal uso de la palabra El. neuro. Sí. O sea, ya a Ok. todos le quieren poner neuro antes. Y si le ponen neuro, ya por eso lo quieren hacer científico. Y no necesariamente. Ajá. Programación neurolingüística, por ejemplo. Qué bueno que tocas eso. Qué bueno que tocas programación neurolingüística porque ya me diste cuerda y entonces, qué pobres de los radioescuchas que se van a tener que esperar un poquito para que les diga qué hace la neuropsicología. Date. Pero fíjate que afortunadamente en Puebla tomé una materia de introducción a la lingüística y luego análisis de datos lingüísticos con un doctor, colega, amigo a quien estimo mucho, el doctor Josafat Guillén, que a todos los radioescuchas los invito a leer sus textos. Son textos muy complejos, o sea, no complejos de difíciles, sino más bien completos. Completos era la palabra que quería. Completos de lingüística. Y bueno, pues le voy a pasar este podcast para que vea que le mandé saludos. Este, y fíjate que es algo como muy curioso, porque si tú le preguntas a alguien qué es la neurolingüística, bueno, sí, a ver, ustedes díganme, para ustedes qué es la neurolingüística. No tengo. O sea, me imagino que el estudio de
del lenguaje, lo que tenga que ver el cerebro, el área de Broca, no sé, la neta no tengo idea. Memo, lo dijiste. O sea, por ahí va y es eso. O sea, y qué bueno que dijiste lo del área de Broca. Porque cuando tú dices programación neurolingüística, o sea, no he leído mucho del tema, pero sé que es como de que las personas dicen que si te repites mucho lo mismo se va a cumplir, ¿no? Como de, me tengo que programar para que digo, ay, me voy a ganar un coche, me voy a ganar un coche, me voy a ganar un coche. De aquí a que me muera, seguro me gano un coche. Creo que por ahí va eso de la programación neurolingüística. No lo sé muy bien. Si Como alguien. por hábitos, más o menos es como te dices una frase o algo así, o sea, la técnica concreta no la sé, pero te programas para cambiar un hábito, supuestamente. Sí, no lo sé. Si alguno de los radioescuchas sabe de esto de programación neurolingüística, y les dicen, oigan, yo quiero hablar porque yo sé de esto y así. Si llega a comunicarse alguien con ustedes, por favor invítenme también a ese programa porque me interesaría mucho también escucharlo. Hecho. Pero como dijiste, la neurolingüística va por allá, o sea, lo que hablaba con el doctor Josafat hace tiempo es que la psicolingüística sería el estudio encargado de la adquisición del lenguaje y la neurolingüística de la pérdida del lenguaje. Entonces, pues se vería implicada el área de Broca, el área de Wernicke y todas estas patologías del lenguaje, ¿no? Y dices, bueno, entonces hay un correlato biológico ahí, fisiológico, estamos hablando de que hay una alteración del sistema nervioso y que eso es lo que está dando pauta para la patología del lenguaje, ¿no? O sea, ahí la palabra neuro está bien empleada. Entonces, esto de las neurociencias, precisamente es eso, es las investigaciones que nosotros tenemos, que nosotros hacemos de, del sistema nervioso, del cerebro. Ahora, hace mucho tiempo platicaba con un profesor, con un doctor también a quien estimo mucho, y en algún momento yo recuerdo que él mencionó que él no consideraba de todo a la neuropsicología como una neurociencia. Entonces a mí fue algo que me hizo mucho ruido, porque yo dije, no, pues, buscas en cualquier lado y te dicen que la neuropsicología es una rama de las neurociencias. Y decía, bueno, sí, pero las neurociencias van más encaminadas hacia la investigación y la neuropsicología tiene un carácter más clínico profesionalizante. Y creo que ese también puede ser uno de los errores que se ha tenido de la neuropsicología, porque es importante hacer investigación en neuropsicología, como es importante hacer investigación, y espero que no vayan a colgarme algunos psicólogos que digan que también es importante hacer investigación en psicología. Eh, en ese sentido, yo sí pondría a la neuropsicología muy cercana a las neurociencias, que a fin de cuentas su objeto de estudio es similar, que es la investigación del cerebro, cómo funciona el cerebro, pero la neuropsicología, y ya para entrar a la respuesta a la pregunta, es realizar este proceso de evaluación, de diagnóstico y de rehabilitación, que es por lo que generalmente se busca a esta disciplina. Y este proceso de evaluación va encaminado en dar una explicación de por qué, diciéndolo así a muy grandes rasgos, por qué llegan pacientes de diferentes poblaciones, de diferentes grupos de edad, bebés, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. ¿Por qué están presentando dificultades de memoria, dificultades de atención, dificultades de lenguaje? eh, Todos estos que son llamados procesos, Vygotsky los llamaba procesos psicológicos superiores. Todos estas funciones mentales o como ustedes quieran llamarlas, que son la cognición Ujú. de las personas, que se puede ver alterada por diferentes circunstancias, puede ser por nacimiento, alguna discapacidad, enfermedades hereditarias, o enfermedad, eh, perdón,
adquiridas. Cuando la enfermedad es adquirida por un infarto cerebral, por un traumatismo cráneoencefálico, y que se daña, hay una lesión cortical, subcortical, que está denotando un déficit cognitivo. Ok, ok. Ahora creo que nos queda un poco más claro, o bastante más claro más bien. Y, y mencionaste de nuevo algo sobre o sea, tu trabajo, lo que tú haces, que no lo va a hacer un neurólogo o un terapeuta de lenguaje o bueno, o profesionales más afines. Y lo que hacen es evaluación, diagnóstico y rehabilitación, ¿no? Este proceso de evaluación, diagnóstico y rehabilitación, ¿no lo puede hacer alguien otra carrera? Digámoslo así. Fíjate que, o sea, como diciendo que no sea psicólogo. Mm, que no sea, por ejemplo, lo que hace la neuropsicología, ¿no lo podría hacer, digamos, otro especialista? Sí, mira, creo que esa es una pregunta con trampa. Ja, porque Sí, es bien, viene un poquito con trampa, sí. sí, sí, esa es una pregunta con trampa, porque yo te puedo decir, un neurólogo tiene la formación médica que lo va a ayudar a poder diagnosticar enfermedades de diferentes circunstancias, de diferentes condiciones. Entonces está preparado para abordar a estos pacientes, le van a llegar y va a poder hacer una evaluación neurológica. Ujú. Y entonces este neurólogo dice, me interesa la neuropsicología, que son pocos, ¿eh? Aquí hago un paréntesis, son pocos los que yo me he encontrado desafortunadamente. Espero que en unos años la neuropsicología pueda levantar la mano y decir, hacemos esto, voltéennos a ver, porque es importante la disciplina. Te lo digo más bien porque siento que se los comen, como que no los toman en cuenta en ese sentido. Yo veo más el trabajo de, digamos, de un neurólogo, ¿no? Y los mandan a rehabilitación, pero no hay neuropsicólogos en muchos centros. Ujú. Fíjate que ahí está como algo también curioso y juega también un papel importante en la etiología de la enfermedad. Todas Ujú. las manifestaciones que se van a encontrar. Porque muchas veces, y esto es reciente, o sea, de unos, tal vez, no sé, 40 50 años, tal vez, 40, no sé, no. Ahorita con el encierro se me van los días y el tiempo, pero es muy reciente este trabajo interdisciplinario con la neuropsicología y con otras disciplinas, porque llegaba un paciente que había tenido un EBC. Todos sabemos que el evento vascular cerebral o accidente cerebrovascular es una de las principales causas de muerte en México, y los pacientes que sobreviven a estos infartos presentan condiciones difíciles. O sea, he tenido la oportunidad de trabajar con pacientes que presentan esta condición, y lo primero que te dicen es, yo no había ido a neuropsicología porque me habían recomendado ir a terapia física, a fisioterapia. Sí, los mandan por allá. Y eso está excelente, sí, porque está bien fundamentado que un EBC te va a ocasionar una parálisis, una, siempre tengo problemas con esta palabra, pero bueno, con hemiplegia. Ujú. Y sí, sí es cierto, o sea, tiene una parálisis de, de uno de los hemisferios. Dato curioso, generalmente cuando el evento es en el hemisferio izquierdo, la parálisis es en el hemisferio contralateral. En este caso, la parálisis sería en el hemisferio derecho. Brazo derecho, pierna derecha. Ujú. Y me refiero al hemisferio cerebral izquierdo. Entonces, está súper bien que los manden a terapia física, definitivamente, porque sí les ayuda mucho. O sea,
el paciente lo que busca es ver cambios rápidos que lo alienten y que digan voy a salir de esta y voy a salir bien. Y afortunadamente se empiezan a ver cambios rápidos. No así con lo cognitivo. Con lo cognitivo tarda un poquito más de tiempo en verse los cambios, ¿no? Unos cuantos meses. También por eso yo creo que algunos de los pacientes que asisten a neuropsicología no le han tenido tal vez tanta fe, pero ahora sí como que el paciente no ha sido lo suficientemente paciente, ¿no? Y aquí es ese el papel importante, porque a fin de cuentas el paciente está teniendo la rehabilitación motora, pero ¿qué está pasando con su cognición? O sea, el paciente ya empieza a poder tener un mejor movimiento, ya si estaba en silla de ruedas, ya puede levantarse, ya puede andar en muletas, ya puede abrir y cerrar la mano, el paciente se empieza a sentir contento de que ya está recuperando sus funciones motoras, pero entonces mucho tiempo después, ya cuando llega el paciente con nosotros a neuropsicología, nos dice, no, pues sí, es que mi paciente vimos cambios motores, pero pues fíjese usted que se le olvidan mucho las cosas. Y desde que pasó el accidente se le olvidaban las cosas, o bueno, o en el caso del EBC, que una de las principales eh, daños colaterales que se pueden presentar son las llamadas afasias, estos déficits en el lenguaje que son muy marcados y que Ajá. no sé qué sucede ahí si no se les da la importancia o no saben a quién acudir o no lo sé, porque pues sabemos que hay terapeutas del lenguaje y como siempre lo he dicho y soy un ferviente defensor de los trabajos interdisciplinarios, eh, el lenguaje es un proceso muy importante para el ser humano porque es la forma en la que se comunica. Y es uno de los procesos que a mí me gusta mucho, por eso me ha gustado mucho la lingüística. Y muchas veces el lenguaje se ve afectado por daño en el sistema nervioso o se puede ver afectado por daño en el aparato fonoarticulador. Entonces, cuando digo daño en el aparato fonoarticulador es todo lo que son las cuestiones periféricas, ¿no? Incluso hasta daño en cuerdas vocales, lo que vendría siendo una disartria. No sé si ya estoy como hablando mucho o divagando tanto, pero a lo que quiero llegar es que una de las autoras más importantes que han hablado sobre la afasia a lo largo de los años, que es la doctora Svetkova, que fue alumna de Luria, ella decía que la afasia es una alteración sistémica del lenguaje. Y esto es muy importante porque esta palabra sistémico es la que nos va a dar pie a entender a la neuropsicología. Porque muchas veces se ve la evaluación de los procesos como entes aislados, como decir, ah, bueno, mi paciente tiene problemas de memoria, tiene problemas de lenguaje. Y dice, ah, bueno, tengo que rehabilitar el lenguaje y tengo que rehabilitar la memoria. Pero esta, este, esta propuesta sistémica que se tiene de Lurie, que se tiene de sus alumnas Svetkova y Homskaya, es, bueno, pero ¿habrá alguna relación entre estos dos procesos? O sea, ¿habrá un defecto que sea el defecto base, que sea el defecto primario, que si yo le pego a ese, voy a ver cambios, voy a ver mejoras en las dos? Entonces, por ahí empieza la neuropsicología a crecer y desde diferentes trincheras, desde diferentes propuestas teóricas, desde diferentes métodos, se ha tratado de buscar esta relación que tiene los procesos mentales, los procesos cognitivos, eso es lo que quería decir desde hace rato, los procesos cognitivos como una red funcional. Entonces, aquí es en donde entra el neuropsicólogo, porque dice, ok, yo voy a trabajar con la cognición, pero necesito de otros especialistas que también estén ayudando a fortalecer otras áreas del cerebro, exactamente. Y dices, ok, entonces el lenguaje ya sabemos que tiene un componente motor, pero también tiene un componente cognitivo.
Entonces, está bien y el fisioterapeuta y el terapeuta del lenguaje está haciendo su trabajo en ayudar a mejorar este componente motor. Pero ¿qué está pasando con el componente cognitivo del lenguaje? Y pongo el lenguaje porque es un proceso muy bonito y que es creo que fácil de ponerlo como ejemplo, porque decimos, ok, pues sí, el paciente ya está hablando, ya recuperó la facultad del habla, pero ¿y el lenguaje como tal? Porque hay que hacer esta distinción entre una cosa es rehabilitar el habla y otra cosa es rehabilitar el lenguaje. O sea, el habla es la capacidad de producir, de articular, pero ya el lenguaje es el proceso cognitivo que engloba otras características. Sabemos que el lenguaje es una materialización del pensamiento y eso creo que lo dicen todas las áreas. O sea, el lenguaje nos sirve para materializar se explica desde diferentes propuestas que hablan del lenguaje interno, del lenguaje externo, Ujú. el lenguaje, eh, todo lo que se ha hablado del lenguaje a través de las diferentes eh, ramas, pero eso no le quita su carácter cognitivo. Entonces, muchas veces empiezan a haber cambios en lo motor, pero dejan de lado lo cognitivo. Y eso te estoy hablando de eventos vasculares, que son pacientes con los que yo he trabajado. Ujú. Pero trasladémoslo a otra trinchera, a niños, ¿no? Un niño que tiene dificultades de aprendizaje y que dices, bueno, es que realmente, ¿qué le pasa a este niño? O sea, supongamos que no se ha pegado en la cabeza, no le ha pasado algo que digas, tiene un daño estructural por una caída, algo, dices, bueno, ¿qué le está pasando a este pequeño que está teniendo dificultades para aprender? Entonces, ¿a qué especialista lo llevo? Muchas veces los papás no saben a dónde dirigir En, esta situación. en tu experiencia, en este ejemplo que me parece bastante interesante, ¿cómo lo abordas? Porque bueno, normalmente cuando no hay ningún problema estructural, pues hay algunos otros problemas ya de origen, digamos, psicológico, ¿no? De ambiental, no sé, algún problema que lo tenga distraído o no sé. Pero, ¿tú cómo abordarías esto? Qué bueno que lo dices de nuevo, porque ahí, y como lo digo, la neuropsicología no está peleada con la psicología para nada. De hecho, sería absurdo que estuvieran peleadas. Entonces llega un niño que tiene el famoso TDA y lo evalúa, dice, no, pues es que mi hijo tiene problemas para poner atención. Entonces llega con el neuropsicólogo, se le hace la evaluación y ahí es en donde el neuropsicólogo tiene que tener la habilidad y el compromiso ético para decir, efectivamente, este niño tiene dificultades neuropsicológicas o este niño no tiene dificultades neuropsicológicas, todas las tareas, las evaluaciones neuropsicológicas que se le presentaron las hace adecuadamente. El problema del niño es un problema de crianza, es un problema más emocional y pues requiere psicoterapia infantil. Entonces lo canalizas a psicología. ¿Qué pasa cuando el niño sí tiene dificultades de aprendizaje que van hacia la neuropsicología? Bueno, trataré de explicar un poco resumido. Cuando hablamos de la organización cerebral, hablamos de una red funcional, como lo había dicho. Entonces, mm, el problema de que sea puro audio y no me puedan ver es que estoy haciendo aquí manerismos, pero voy a tratar de darme a entender hablando. Ok. Imaginemos que todas las áreas bueno, no imaginemos, así sucede, las áreas cerebrales cumplen una función y pero se tienen que organizar de cierta forma para poder realizar una tarea. Entonces, un niño tiene dificultades en la adquisición de la lectoescritura. Entonces se le pone al niño diferentes pruebas. Entonces, este niño tiene dificultades para aprender a escribir. Y ese es un ejemplo muy bonito que casi siempre me gusta poner, que es este niño tiene problemas para escribir. Entonces se le hacen las evaluaciones y al otro día te llega otro niño que también tiene problemas para escribir.
pero los dos llegaron por el mismo motivo de consulta. Mi hijo no aprende. Les pones las evaluaciones y te das cuenta que los niños tienen problemas para aprender a escribir. Pero ese es la manifestación eh, El conductual síntoma, que ¿no? se ve, ¿no? el síntoma que se ve, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no está aprendiendo a escribir adecuadamente? Entonces tú le empiezas a hacer muchas evaluaciones y a uno de los niños le pones tareas de tipo espacial y las hace bien. O sea, de reconocimiento corporal, de ubicación espacial, de seguimiento de instrucciones, todo este componente semántico, y lo hace bien. Y el otro niño no. Y dices, ah, caray, aquí este niño, que los dos tienen el mismo problema, sí puede hacer esto y este otro niño no. Y el otro niño te das cuenta que se cumple todo lo espacial, pero es distraído, se para, lo tienes que estar regresando a la tarea, pierde mucho el objetivo, no planea sus acciones. Entonces dices, ah, bueno, este niño está teniendo dificultades para escribir, pero uno se explica porque tiene dificultades en un componente espacial y el otro tiene dificultades en un componente más regulatorio. ¿Cómo es la atención en ese caso? Como es la atención en este caso. Y bueno, aquí es importante decir, generalmente los componentes espaciales se han asociado a estas áreas temporoparieto-occipitales, que es la donde se unen el lóbulo frontal, perdón, lóbulo temporal, lóbulo parietal y lóbulo occipital, que son áreas terciarias. Aquí hay que recordar un poquito las clases de psicobiología. Y el otro niño está presentando una sintomatología que se ha relacionado más con déficits en zonas frontales, en lóbulo frontal tal vez, ¿no? Que no quiero hablar como de corteza prefrontal como tal en niños, porque eso es otro debate en neuropsicología, porque las propuestas teóricas es que la corteza prefrontal se termina de desarrollar aproximadamente a los 21, 22 años, ya en la adultez, pero no es que vamos a dejar al niño que haga lo que quiera, ¿no? Sino que vamos a ir regulando su conducta para que este desarrollo funcional que está asociado al lóbulo prefrontal, pues tenga un buen camino, ¿no? Un buen curso, que tenga pues ahora sí que un buen desarrollo. Yo, Ángel, tengo una pregunta. Por ejemplo, si alguien busca a un neuropsicólogo, le recomendaron a un neuropsicólogo, ¿dónde puede encontrarlo? ¿Hay neuropsicólogos con su consulta privada, como por ejemplo un psicólogo clínico, o es necesario ir a buscarlos en institutos, en hospitales, etcétera? Ay, Xavi, esa es una pregunta que es difícil de contestar, no porque la pregunta sea como tal difícil, sino porque pesa contestarla. Porque debido a esta desinformación que se tiene de la neuropsicología, es difícil encontrar un neuropsicólogo en clínicas, por ejemplo, en el sistema de salud, al menos aquí en Jalapa. Eh, es más fácil, por decirlo de cierta forma, encontrarlo en la consulta privada. Te estoy hablando de Jalapa, ¿no? Que es en donde me vine a pasar mi cuarentena. Y, y es difícil, o sea, realmente yo diría que es nula la neuropsicología en Jalapa y en Veracruz. Es nula, es muy poco. eh, yo no sé, no podría mencionarte a un neuropsicólogo que esté trabajando aquí en Jalapa como tal. De hecho, si algún escucha, es neuropsicólogo y está escuchando este podcast, por favor, pues que se ponga en contacto conmigo porque pues yo no estoy radicando aquí en Jalapa y tengo conocidos que realmente necesitan de este servicio aquí en la ciudad y digo, pues no sé con quién canalizarlos. Nada más para terminar, Ajá. neuropsicología sería más fácil encontrarla en ciudades grandes, como lo mencioné nuevamente, México, Puebla, Guadalajara, Monterrey. Claro. Ah, perdón, Memo, Eh, perdón, Memo, nada ajá. más antes de que se me vaya ahorita para cerrar este tema de la neuropsicología.
Xavi, contestando tu pregunta, yo te diría que si tienes alguna persona que quiera una evaluación neuropsicológica, lo referiría de inmediato al laboratorio de psicobiología. De la Facultad de Psicología de la UB. Sí, de la UV, sí, sería un apoyo que se le brindaría, además de que se le realiza la valoración cognitiva y generalmente esta puede ir acompañada de un electroencefalograma. Y es que Entonces sí es un servicio completo y un buen servicio. Ujú, dime. yo también te lo mencionaba porque tengo un familiar que padecía de convulsiones, ¿no? Y como eso de los 28 29 años, fue con un neurólogo, lo mandó a hacerse estudios a Veracruz, tomografías, etcétera. Desconozco las pruebas que se hagan para diagnosticar las convulsiones. Y bueno, fue al neurólogo, el neurólogo pues le interpretó las pruebas, le recetó anticonvulsivos, pero no hubo esta labor terapéutica y de tratamiento de la afección que tenía este familiar, ¿no? Entonces veo que la neuropsicología sí va por esta parte, ¿no? También de rehabilitación, que creo que, bueno, en ese caso, con el quien te estoy platicando, no hubo. También tengo un familiar chiquito, un niño que tiene dificultades para aprender y también lo llevaron a hacerse estudios, tomografías, radiografías a Veracruz y quedó que tenía un déficit de atención y de lenguaje, pero pues queda hasta ahí, ya no hay como este proceso que decías tú de rehabilitación, de estar con le dicen paciente también en neuropsicología, o con esta persona, ¿no? Y creo que creo que eso es con lo que me quedo hoy de la neuropsicología, que yo también desconocí esta parte, ¿no? Como este acompañamiento. Pensé que se quedaba así como típicamente los médicos y no, que vas a consulta, sí, ten tus medicinas, adiós, que te compongas como sea, como puedas, ya, ¿no? Entonces creo que es me gustó mucho la labor de la neuropsicología y cómo lo explicaste, ¿no? Entonces yo por eso preguntaba esta parte de ¿dónde encontramos neuropsicólogos? Sí, no, sí es muy importante. De hecho, ahorita que mencionaste esto de las crisis convulsivas, por ejemplo, una de las herramientas que son fundamentales para su diagnóstico es precisamente el electroencefalograma. Ajá. Entonces, por ejemplo, en este caso, en el laboratorio que se hace esta técnica, pues te puede dar nociones. Y creo que sí, tal vez la evaluación neuropsicológica es más fácil de encontrarla, pero ya alguien que se anime a hacer la rehabilitación luego sí es un poco más difícil, más complejo. No sé si todos se animan, pero yo creo que eso es lo que debe de seguir, ¿no? O sea, se hace la evaluación, se hace el diagnóstico, ya le dijiste al paciente qué es lo que tiene y hacia dónde se puede abordar su tratamiento, y pues lo que continuaría sería iniciar este proceso de rehabilitación. Desafortunadamente también, Xavi, es que muchas veces creo que al no darse tanta importancia a esta área de la neuropsicología, a veces los precios también se pueden hacer un poco caros y pues la evaluación ya tiene un precio y luego la rehabilitación tiene otro precio, entonces a veces no es tan fácil pagar o acceder económicamente Ujú. al servicio, ¿no? Entonces, y creo que esto también sucede con la psicología, ¿no? Y nos lo encontramos que se busca pues, llegar a algún consenso de precios o algo así, pero pues eso también es como otro factor que juega. Memo, ibas a decir algo hace ratito y te interrumpí, disculpa. No, no te preocupes, es que fíjate que no es como algo que le pase a la neuropsicología lo que estabas comentando nada más. Es en general a cualquier psicólogo. Te comentaba que hace como, no sé, la verdad no me acuerdo si fue ayer o antier, pero estábamos checando el catálogo del SAT y no estamos, o sea, deja tú que eres neuropsicólogo, que tienes estudios especializados. Psicología normal no está en el catálogo. Entonces, pues sí, es un problema que es a nivel institucional. También me he encontrado, por ejemplo, que en el IMSS luego abren convocatorias para tener ahí un psicólogo, ¿no? Un psicólogo clínico supuestamente.
pero las formaciones son muy distintas y no solo las formaciones, para ellos les vale, o sea, igualmente que tengan un psicoanalista a que estés tú como neuropsicólogo para ocupar ese puesto. Entonces, ni nosotros tenemos como una identidad definida, como es muy difícil esperar que la población entienda todo esto. Y en el caso que comenta Xavi, incluso a mí me daría coraje, ¿no? Pues van, gastan con especialistas para que me digan algo que ya sé, tiene déficit en el lenguaje o de aprendizaje. ¡Wow! No me había dado cuenta, si por eso lo traje. Entonces, creo, la verdad es que te tengo que agradecer el tiempo porque nos abriste mucho el panorama y te lo digo en serio, yo tenía muy poca idea de cómo, de los alcances. Y es que al hablar de neurociencias, pues son varias, ¿no? Y de neuropsicología no conocía pues a profundidad y ahorita tengo el panorama mucho más amplio y estoy seguro que la audiencia también. Y fíjate que, y como te dije, uy, creo que siempre se habla de esto, o sea, son temas que dan para mucho, entonces si en algún otro momento se tiene la oportunidad de seguir platicando, es importante, o sea, es un servicio que es necesario, que no hay mucho y que aplaudo a todas las personas que se avientan a realizarlo, porque pues sí te lleva esfuerzo, te lleva a estar con pacientes con quien tú te comprometes. O sea, creo que eso también, estoy hablando creo que como psicólogo ahorita, de decir, la persona está confiando en mí, necesita las herramientas que yo le puedo brindar para salir adelante. Es como tuve la oportunidad de trabajar con un paciente que tuvo una lesión muy fuerte de un infarto en zonas talámicas y el paciente perdió la capacidad del habla. Entonces, trabajar con ese paciente a mí me ayudó a crecer mucho como profesional de la salud y como ser humano, porque era lo que decían algunos profesores. Decían, pues es un paciente difícil, a lo mejor no veas cambios y pues acuérdate que o sea, durante la maestría dijeron, y pues tienes como un tiempo, ¿no? El límite de trabajo. Y yo dije, no, pero pues es que yo me ponía en el lugar del paciente y decía, ustedes, Xavi, Memo y toda la audiencia, imagínense que un día tu vida es normal y al otro día despiertas y ya no puedes hablar. Entonces, o sea, y no puedes decir nada. Entonces dices, no manches, o sea, hasta que lo ves y trabajas, o sea, y creo que ni siquiera te lo puedes imaginar tú porque no lo estás viviendo. O sea, ahora imagínate si tú dices, no, yo tengo que hacer algo por esa persona, por ese paciente, imagínate cómo se siente el paciente. No, de hecho suena como a película de terror, porque así como lo describe, sería un gran impacto de un día a otro perder la capacidad de hablar y como decimos, el lenguaje es pues esta herramienta que esta característica que tenemos para comunicarnos y que nos hace humanos, ¿no? Y bueno, yo les quería proponer, como nos quedamos, digo, cuando entramos al abordaje de la psicología y de la neuropsicología, esto da para hablar de un montón de cosas. De hecho, yo me quedé con ganas de hablar sobre, por ejemplo, cómo se entienden o cómo se llevan las neurociencias, la neuropsicología con el psicoanálisis, por ejemplo, ¿no? Porque sí, Uy, ambos Xavi, pero tienen labores. eso ya... Por eso, es lo que proponía para otro podcast, igual aquí también con Ángel y contigo, si se introduce Cerecedo también quedaría perfecto, pero hablar de cómo pueden debatir y discutir dos disciplinas que están dentro del campo de la psicología, pero que provienen de campos epistemológicos muy distintos. Creo que eso también sería muy importante discutirlo y platicarlo. Yo debatiría si están en la psicología. Yo debatiría al menos de psicoanálisis. Para mí no está. Digo, para empezar ya tenemos ahí un debate.
¿Ya empezó? Lo bueno es que ya empezó. Sí, no, Xavi, yo encantado, ya le había comentado a Memo que las veces que sea posible, encantado de estar aquí con ustedes, de platicar desde mi experiencia, desde lo poco que pueda aportar. Sé que a lo mejor ahorita dije algunas cosas revoltosas y que muchas personas que me hayan escuchado a lo mejor no les hizo extraño algo, o después Sangre, muerte. No te algunos, preocupes. algunos comentarios que puedan llegar como de, oh, yo hubieras dicho esto, o cómo se te ocurre decir eso. Bueno, pues a veces son como cosas que salen al momento ya cuando estás encaminado, pero sí, yo encantado que participo. Y fíjate que de aquí hay dos cosas que creo que podría mencionar. Y una es precisamente esto que dice Memo, que él tal vez no consideraría al psicoanálisis dentro de la psicología. Ahí sí, no lo sé, y siéndole sinceros, no tengo los argumentos como para opinar al respecto, pero dentro de la neuropsicología es como muy curioso porque lo toman como una disciplina que coadyuva entre la neurología y la psicología. ¿Así lo Órale. toman? Ajá, entonces como que agarró tantito de o sea, creo que si leen la definición, leen el concepto, algún artículo que hable de neuropsicología, muchos te dicen como que tomó tantito de la neurología y como que tomó tanto de la psicología. Y es como curioso, porque afortunadamente no me están preguntando que yo dónde la pondría. Ja. Eso, o sea, sí te lo vamos a preguntar, Ángel, pero va a ser para la próxima ocasión. Eh, Lamentablemente tenemos como que un pequeño límite de tiempo. Y de nuevo, muchas gracias. Antes de cerrar, Ángel, me gustaría que por favor nos digas dónde te pueden encontrar, si necesitan una consulta contigo, pues, da tus datos, porfa. Sí, sí, sí. Eh, bueno, ahorita estoy aquí en Jalapa por todo esto, esta cuestión del bicho, pues es como un poco difícil esto, pero si necesitan alguna asesoría que los pueda como canalizar con algún colega, afortunadamente gracias a los contactos que se establece pues por la misma licenciatura y por la maestría en neuropsicología, pues se conoce gente de otros estados. Entonces desde de donde quiera que nos estén escuchando, si buscan algún profesional podría asesorarlos de dónde lo pueden encontrar. No sé qué dato quieres que deje, Memo. No sé Si si quieres, ¿tienes una página, un Instagram, algo donde te puedan localizar? como profesional de neuropsicólogo, Ángel, fíjate que todavía no, ¿eh? Aún hago mi página de neuropsicólogo, pero ¿qué te parece si a todos los radioescuchas que necesiten, bueno, no sé cómo se les diga, podcast escuchas, Como sea. que a toda la audiencia, Audiencia. a toda la audiencia, si les interesó el tema de neuropsicología, quieren saber más de neuropsicología y todo eso, ¿qué te parece que te escriban a ti o que te escriban a Xavi? Perfecto. Y ya yo me pongo en contacto con ellos, un WhatsApp, algún mensaje que pueda como asesorarlos en qué es lo que están buscando, porque sí tengo como muchos colegas que ya tienen sus páginas, Consultorio. sus consultorios en otros estados, hay en Puebla, Guadalajara, Monterrey, este, y creo que eso fue, creo que un poco de lo que tal vez querían que dijera al inicio de mi presentación, es que ahorita yo estoy radicando en la Ciudad de México y yo creo que podría haber pacientes allá. Eh, Sin embargo, ahorita sí, que me he estado preparando un poco más para el ingreso al doctorado y esta parte de la investigación, sí, he descuidado un poco mi parte de neuropsicólogo clínico, que espero ya que termine esta pandemia la pueda retomar, porque pues, no está peleada la investigación con la clínica y son No, pues no. ambas cosas me gustan mucho. Entonces, en cuanto regrese a Ciudad de México, a los escuchas que estén allá y que necesiten alguna consulta, con mucho gusto se les atiende. Y si nos escuchan de aquí de Jalapa o de otro lado, yo buscaría
algún colega que pueda asesorarlos, que pueda apoyarlos, porque a fin de cuentas para eso estamos. La ciencia, el conocimiento, la psicología, la neuropsicología y todos los saberes son de todos, no hay que ser envidioso. Entonces, si yo no puedo apoyarlo, con gusto lo canalizo con algún colega que le pueda brindar lo que necesite. Esa es la actitud. Qué chido, Ángel. Esa es la actitud. Pues de nuevo, muchas gracias. Hay cualquier cosa que necesiten, me echan aquí un contacto en el Ojo Podcast y estaremos canalizando con Ángel. Yo soy Guillermo Sampieri, Xavi Guerrero, Ángel, muchas gracias. Muchas de nada, saludos a todos. Gracias. Gracias, Ángel, por estar. Gracias, Memo. Hasta la próxima. Recuerden, es el podcast favorito de Sauron. Dejen sus likes. Chao. Muchas gracias. Esto fue El Ojo Podcast. Hasta pronto.